Usted y yo vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí escuchando su palabra. Amén. Padre eterno, te amamos y tú nos amas. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Y es por esa razón que estamos aquí. Hoy es bendiciendo tu nombre y escuchando tu palabra para ponerla en práctica en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, para ponerla en práctica en el día a día, en el diario vivir. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo alumbre a cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de esa vida que necesitamos. Amén y amén. Tome su lugar. Estamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, y tuvimos que hacer una pausa precisamente porque dimos todos los reflectores a los mensajes de Semana Santa. Y continuamos con toda esta carta. Y recordemos que la ciudad de Corintios era prácticamente un lugar donde existía religión, había muchos templos dedicados a las deidades de aquel momento. Había un templo que llamaba mucho la atención, que era el templo de Afrodita, donde había aproximadamente 1000 sacerdotisas. Así que Corintios era una ciudad donde había mucho comercio porque era un puerto. Y en medio de una ciudad llena de pecado, en medio de una ciudad llena de libertinaje, le dice Dios a el apóstol Pablo que ahí tenía mucho pueblo, que se esforzara, amén, que no desmayara, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, amén. Y si yo te tuviera que decir algo similar es a la obra que se está viviendo aquí en Iztapalapa, particularmente en esta iglesia, yo te diría, sí, yo sé que a lo mejor ves que hay delincuencia, que hay personas y familias que han sucumbido ante las sustancias, a depender de las drogas. Si yo te dijera, sí, yo sé que en las calles diariamente vemos robos, vemos a muchas personas perderse, vemos una situación de precariedad social, donde hay personas que no tienen que comer, donde hay personas que no tienen dónde vivir. Ante todo eso y ante ese panorama yo te diría, esfuérzate, porque Dios tiene mucho pueblo en esta colonia, amén. Dios tiene mucho pueblo en esta delegación, amén. Es aquí donde vivimos, es aquí donde Dios nos ha llamado, es aquí donde tenemos que dar fruto, amén. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios no es otra cosa, sino que había empezado una serie de divisiones. Dice en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Esta iglesia que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de levantar, estaba ya experimentando divisiones. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo desde una ciudad que no está muy lejos de Corintios, que es la ciudad de Éfeso. Y desde Éfeso le empiezan a llegar al apóstol ese tipo de noticias. Algunos han dicho que podría decirse que la gente era muy comunicativa,
Sin embargo, podríamos pensar que no es así, sino que cuando tú estás preocupado por una persona, tú estás preocupado por alguien al que tú amas, al que tú estimas, pues no solamente quieres hablar por hablar, sino el hablar de esa persona hay una razón y es porque quieres el bien de esa persona. Así que estos hermanos fueron directamente con Pablo y les dijeron, la iglesia está experimentando divisiones. Y es ahí cuando el apóstol comienza a escribir esta carta, porque hay un objetivo, y es que lo que Dios empezó a avivar en ellos no se debía de perder. Y por lo tanto, ahí está la exhortación de Pablo, ¿no? Dice, os ruego. Es claramente, estas palabras significan que el apóstol va a empezar a exhortarles. Y dice en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo es sencillo y va directo al grano en su manera de escribir y les dice, esa es la situación. Algunos de ustedes están diciendo, yo soy de Pablo. Otros están diciendo, yo soy de Apolos. Otros están diciendo, yo soy de Cefas. Y otros están diciendo, yo soy de Cristo. Recordemos que la iglesia de Corintios no se reunían todos en un mismo lugar, sino que se reunían en casas. Probablemente se reunían en las casas del hermano más pudiente, del hermano que tuviera la propiedad más grande. Ahí se reunían, eran iglesias en casa, casas iglesia. Y esas iglesias no albergaban a más de 50 personas. Por eso les decía que probablemente la iglesia de Corintios pudiera haber tenido unas de 50 a 200 personas, miembros que estaban en esa congregación. Y habían formado ya, se habían dividido y estaban formando 4 partidos. Y claramente se ve aquí que empezaban a rendir una serie como algo que se llama culto a las personalidades, porque algunos decían, es que a mí me encanta cómo predica Apolos, por lo tanto yo soy fan de Apolos. Y otros empezaban a decir, no, es que a mí me gusta cómo viene el apóstol Pedro, que esto es lo que quiere decir Cefas. Viene el apóstol Pedro y además el apóstol Pedro conoció a Jesús. Y además el apóstol Pedro viene con su esposa. Y el apóstol Pedro nos habla del Antiguo Testamento porque además era judío. Y entonces decían, a mí me encanta el apóstol Pedro, yo soy seguidor del apóstol. Y otros decían, no, yo soy seguidor de Pablo, porque Pablo era el que vino y nos predicó y fundó la iglesia. Estaban divididos. Y la gente empezaba a idolatrar a estos 4 líderes. Había otro grupo que decía, no, ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos. Yo soy de Cristo. Pero hasta este cuarto personaje, hasta este cuarto grupo de personas que estaban a favor de Cristo, Pablo también les empieza a dar una exhortación. Y dice Pablo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Había divisiones entre ellos, ¿no? Te voy a ir desmenuzando lo que cada una de estas facciones o de estos 4 partidos estaban muy entusiastas por seguir a estas 4 tipos de figuras. Y déjame decirte que también hoy en nuestros días somos como cristianos, somos mucho a decir, es que yo soy fan de tal predicador, es que yo soy fan de tal grupo de alabanza, yo soy fan de tal grupo de ministerio. Algunos dirán, es que a mí me gusta mucho cómo escribe ese teólogo ese libro, ¿no? Como que en nuestro corazón está el seguir al hombre, ¿no? Siendo que nuestro corazón debe de confiar plenamente ¿en quién? Dios. Y la primer facción estaba
siguiendo a Pablo. Quizás algunos piensan que eran conocidos como la Guardia Vieja. La Guardia Vieja, ¿no? Porque eran los fundadores de la iglesia, eran los primeros que Dios había alcanzado en esa ciudad. Y por el hecho de ser los primeros, de decir es que el apóstol Pablo estuvo aquí conmigo, el apóstol Pablo me predicó, pues ellos de una u otra manera, dicen los comentaristas, que querían influir en las decisiones de la iglesia. Pasa mucho, ¿no? De que en las congregaciones hay gente que ha estado desde un inicio con el pastor. Y está padre, ¿no? De que sean de los fundadores y que digan, es que yo he estado con los pastores desde que abrieron esta iglesia, desde que abrieron esta obra, pero ese tipo de gente quería como que influir en el liderazgo de la iglesia. Estos también van a recibir la exhortación del apóstol. Estos también, el apóstol los va a regañar, porque Pablo no está muy complacido de que algunos le estén profesando lealtad a él, porque la lealtad es para Dios. Amén. Había otro grupo que era la facción o el partido de Apolos. Apolos se nos presenta en el libro de Hechos como un judío de Alejandría. Alejandría, recordemos que era una ciudad que estaba en Egipto y que había florecido enormemente en cuestiones de intelectualismo. Apolos lo describe la palabra de Dios, que era un hombre elocuente, era un hombre versado en las escrituras. Es decir, era un predicador magnético. Hoy por hoy tenemos en todas las congregaciones y en el mundo cristiano predicadores de este tipo, ¿no? Muy elocuentes, predicadores que cuando empiezan a hablar, que su forma de ser, su forma de vestirse es muy magnética, muy atractivo para las personas. Y Apolos parece ser que era uno de ellos. Y había gente que decía, es que Pablo es muy aburrido al hablar. Incluso en el libro de Hechos encontramos que Pablo estaba disertando largamente y uno de los jóvenes que lo escuchaba se durmió. Y al dormirse se cayó y murió. Nuestro apóstol, el apóstol Pablo, no era un hombre muy elocuente, pero Apolos sí lo era. Y Apolos, que había estado predicando en Corintios, pues como un predicador magnético, había ya una facción que decía, no, el bueno de todos es Apolos, porque además me impresiona todo lo que nos enseña. Es una persona muy versada en las escrituras, habla del hebreo, habla del griego, habla de todas las cosas que para nosotros no sabíamos nada de esto. Pero viene un tercer grupo, que es el grupo liderazgo, donde decían, el bueno aquí es el apóstol Pedro. Y fíjate, los comentaristas dicen que los que seguían al apóstol eran probablemente judíos convertidos, que insistían que los cristianos debían observar las leyes judías. Quizás Pedro representaba, no están muy seguros, pero quizás Pedro representaba un enfoque legalista de la vida cristiana. Y además, de todos estos, el único que tuvo y que vio y que conoció al Señor, ¿quién habrá sido? Pedro. Pedro nos dice el libro de los Hechos y nos dice también Pablo que él predicaba y que él se llevaba a su esposa y que él visitaba las demás iglesias. Probablemente cuando Pedro y su esposa y la comitiva que seguía a Pedro llegó a ese lugar, empezó a hablarles sobre sus vivencias con Jesús. Empezó a hablarles sobre todo lo que Jesús les enseñó de primera mano. Y la gente empezó a decir, este es el bueno, vamos a seguirlo a él. Y había un cuarto grupo, los que seguían a Cristo. Y fíjate que yo me he topado con personas que en este momento voy a describir, ¿no? Porque los que seguían a Cristo quizás eran una facción compuesta, algunos especulan, ¿no? Porque había otro apóstol que además era, no era apóstol, pero era el hermano de Jesús. El libro de Hechos nos dice que el hermano de Jesús logró tener mucho liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Algunos evangelios apócrifos nos dicen
que el parecido del hermano de Jesús, que es Jacobo y que también se le llama Santiago, y que es el que escribió la epístola de Santiago, y que era hermano de Jesús, su parecido con Jesús era enorme, pues eran hermanos. De hecho, algunos de los primeros cristianos y que no conocieron a Jesús decían, se creía, había una creencia que si no pudiste ver a Jesús, ve a su hermano Jacobo, porque su hermano Jacobo es idénticamente a Jesús. Había mucho parecido. Así que este cuarto grupo probablemente eran seguidores de Jacobo, o también pudiera ser un grupo libertino, o también pudiera ser un grupo que le gustaba el gnosticismo. Recuerden que la primera carta de Juan se escribe en contra de esta doctrina que se había infiltrado en las iglesias. El gnosticismo. El gnosticismo exhibe un gran conocimiento, pero también exige o dice que los que son de esta corriente son totalmente libres. Es decir, a mí nadie me puede mandar. ¿Por qué no te congregas? No es que yo he estado buscando muchas congregaciones y no estoy de acuerdo en lo que dice el pastor, no estoy de acuerdo en lo que dice el liderazgo. Y es gente que no se congrega. Es gente que decía, yo tengo una relación íntima con Dios, aquí en mi casa es una iglesia, aquí en mi casa yo busco a Dios. Es una gente que no sabe de autoridades. Había un cuarto grupo que eran los que seguían a Cristo. Pero el apóstol les dice algo fuerte y les menciona en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, la obra de Cristo, lo que estaba tratando de decir el apóstol es que la obra de Cristo no estaba repartida en varios individuos. Ahora que estuvimos estudiando lo que fue la crucifixión de Jesús, nos dimos cuenta que antes de que Jesús subiera a la cruz del Calvario, los romanos lo desnudaron y repartieron entre ellos sus ¿qué? Sus vestidos. El enemigo quiere dividir. El enemigo quiere repartir el cuerpo de Cristo. Crisóstomo, que es uno de los padres de la iglesia, parafrasea esta parte de Primera de Corintios, versículo 13, y dice, ustedes han cortado en pedazos a Cristo y han repartido su cuerpo. Obviamente, cuando Pablo empieza a decirles, yo no fui crucificado por ustedes. Ustedes no se bautizaron en mi nombre. Esto es una idea totalmente absurda. Suena totalmente absurdo. Pero como Pablo era un padre hacia los corintios y quería sacarlos de su error, trata de decirles estos absurdos para que ellos de una o de otra manera los está empujando para que de una o de otra manera vuelvan a la realidad. Los corintios estaban totalmente divididos. Habían creado ya pequeñas iglesias, pequeñas facciones, pequeños partidos. Ya no tenían sus pies en la realidad. Y por eso el apóstol trata con estos absurdos, con estas ideas y argumentos absurdos, trata de regresarlos a la realidad. Amén. Y hoy en día, la falta de unidad en la iglesia de Cristo sigue siendo hoy uno de los mayores escándalos. Si yo te pregunto, ¿quién está más unida, la iglesia católica o los cristianos? Claramente la iglesia católica está totalmente unida. Ahí no hay divisiones.
De repente no dice el capellán: ya no me gustó cómo predica el padrecito, me voy a jalar a unos cuantos y vamos a formar la parroquia de San Quintín. ¿Has escuchado algo así? Es muy raro, ¿verdad? Es muy raro. Hoy en día la Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal de Cristo, está experimentando divisiones. Empezamos también a idolatrar a grandes predicadores, empezamos a idolatrar grupos cristianos, como si ellos hubieran hecho la obra que solamente Jesús pudo hacerla. Como si ellos hubieran pagado el precio. La obra es de una sola persona. ¿Y es de quién? De Jesús. No sé si recuerden un canto muy antiguo que dice: solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. Hermanos, el cristianismo se trata de Jesús. Amén. Y lamentablemente las divisiones en las iglesias es un grave problema actualmente. Hoy hablamos de que hay iglesias grandes, pequeñas, medianas, y la pregunta es: ¿están unidas? ¿Están en un mismo sentir? Porque dentro de las iglesias vemos cómo hay segregación. Cómo empezamos, en lugar de unir, empezamos a desunir. En lugar de incluir, separamos. Yo te quiero decir que la intención aquí en esta congregación es que las personas que lleguen a conocer a Jesús, que entren por la puerta, deben de ser abrazadas, deben de ser aceptadas. Debemos nosotros de identificar a las personas que son nuevas en esta iglesia y tratar de incluirlas, tratar de preguntarles su nombre, tratar de decirles: hay algo que tú necesites y que yo pueda orar por ti, porque aquí oramos y aquí las oraciones son contestadas porque tenemos un Dios vivo. Amén. Se trata de incluir, no se trata de segregar, no se trata de decirle: sabes que aquí este es mi grupito y tú vete para allá. No se trata de eso. Una congregación completamente madura ha de integrar a personas de distintas razas, de distintas nacionalidades, de distintos estratos sociales, de distintos niveles económicos, de distintas posiciones sociales. ¿Sabías tú que a Cristo no le impresiona el tamaño de una iglesia? No le impresiona si está grande, si está mediana o si está pequeña. Lo que Cristo quiere es que su iglesia camine a la madurez. Pero en una iglesia donde tú entras y no te saludan, donde no te preguntan tu nombre, donde no te abrazan, donde no te aceptan tal y como eres, es una iglesia que no ha madurado. ¿Qué es lo que le pasaba a los corintios? Lo que le pasaba a los corintios es que no habían alcanzado la madurez que el apóstol esperaba de ellos. Yo te pregunto, ¿vas camino hacia la madurez? ¿Eres todavía un niño en Cristo? ¿Cuántos años llevamos ya en el Evangelio? Y estas cosas deberían de ser básicas y esenciales. El incluir a las demás personas. Amén. San Agustín, uno de los gigantes de la iglesia, decía que, porque además déjame decirte que todos los cristianos de todas las épocas han experimentado también fuertes divisiones, no solamente divisiones de grupos, sino divisiones de ideas.
Porque algunos alaban, y esto lo puedes ver claramente en las redes sociales, ¿no? Hay quien dice, es que a Dios se le debe de alabar con panderos. Y algunos dirán, no, es que eso no está en la Biblia. ¿Sí has visto ese nivel de peleas en las redes sociales? No, es que la manera correcta de adorar a Dios es teniendo un himnario. No, es que en las iglesias no debe haber batería. O sea, hay un sinfín de peleas y de luchas. Uh-huh. Y Agustín decía lo siguiente, en lo esencial, unidad. ¿Qué son las cosas esenciales? Las cosas esenciales es que nosotros seguimos a un Dios, el cual se encarnó, vivió, caminó entre nosotros, fue muerto, pero resucitó al tercer día. Y ese es el Hijo de Dios. Amén. En lo esencial, unidad, decía Agustín. En lo no esencial, libertad. Hay quien dice, no, es que las iglesias no deberían de estar pintadas de color negro, deberían ser todas blancas, porque lo blanco representa pureza, ¿no? Hermanos, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, y en todas las cosas, caridad, en todas las cosas, amor, amén. Las enseñanzas centrales básicas es donde todos los cristianos debemos de tener claridad y unidad. Pero en las cosas que son pasajeras, en esas podemos tener libertad. Es decir, quizás a algunos de ustedes les incomodaría que el día de mañana ya no tuviéramos esto. ¿Esto cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama esto que estoy tocando? ¿Cómo? A lo mejor ya no lo cambiamos como atril. Y entonces algunos van a decir, no, ¿cómo creen? Atril siempre ha sido. Y no es cierto. Jesús no enseñaba con atril. Jesús enseñaba sentado. Los tiempos van cambiando, ¿me explico? Esto lo podemos transicionar, lo podemos cambiar. Pero no porque ya no, voy a una iglesia donde antes tenía atril y ahora ya no tiene atril, ahora tiene una mesita. No por eso voy a hacer un escándalo, no por eso voy a decir que el Espíritu de Dios ya se fue de ese lugar. No, amén. La verdadera unión viene cuando estamos de acuerdo en las cosas esenciales, amén. Dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Ahora, Pablo no estaba demeritando el bautizo. Pablo no estaba diciendo que el bautismo no sirve para nada. Es decir, ¿cómo Pablo va a ignorar la gran comisión? Recordemos que el Evangelio de Mateo, capítulo 28, Jesús les dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiere decir que Pablo esté menospreciando el mandato de Jesús, que es bautizar a la gente en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de ¿quién? No lo está haciendo, sino que está diciéndoles a los corintios que él no fue llamado a bautizar, pero que sí lo ha hecho, sino que el principio rector de su ministerio no es otro, sino que la predicación del evangelio. Amén. Así que Pablo no está en contra del bautizo. Es más, te voy a mencionar cómo trabajaba. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Pablo predicaba el evangelio, pero Pablo tenía una serie de colaboradores. La Biblia nos habla de que Pablo contaba con muchos colaboradores.
Eran sus colaboradores los que bautizaban. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿te acuerdas el día de tu bautizo? ¿Quién te bautizó? ¿O te acuerdas el día en que entregaste tu vida a Cristo y tuviste un encuentro con el Padre Celestial? Yo no recuerdo el día de mi bautizo. Lo recuerdo vagamente. Tampoco recuerdo quién me bautizó. Porque no es importante quién lo hizo, sino es importante que al bautizarte, tú estás anunciando públicamente que ahora le perteneces a Cristo. Amén. El bautismo es un símbolo de un corazón arrepentido y que estás anunciando que ahora ya tienes un dueño y un amo y un Señor, y ese es Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y algo más sorprendente dice que Pablo no predicaba el evangelio con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que quiere decir Pablo es que él no basaba el mensaje del evangelio en una habilidad retórica, porque en ese tiempo había gente que se ganaba la vida por su habilidad retórica, por su habilidad de hablar. Hoy también existen muchas personas. Incluso las redes sociales están llenas de gente que sabe hablar muy bonito, que sabe hablar padrísimo, que te convence en 1, 2 por 3 porque tienen una habilidad retórica. Pero Pablo decía que el evangelio no debía de basarse en una habilidad retórica, no porque Pablo no lo tuviera. Recuerdan que antes de llegar, el libro de los Hechos nos dice que antes de llegar a Corintio, Pablo estuvo en Atenas, y ahí en Atenas se paró en el Areópago, donde se juntaba la gente más sabia, los filósofos más importantes, intelectuales de la época, y ahí mismo empezó un discurso que hasta la fecha, si tú vas a esa ciudad, hay una placa donde dice: aquí estuvo Pablo dando un discurso llamado al Dios no conocido. Pablo no carecía de habilidades retóricas, sino solamente él decía: no quiero que el mensaje de Cristo esté apoyada en la sabiduría humana, ni en palabras retóricas. Amén. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, la gente debía ser ganada no porque Pablo les hablara bonito o porque Pablo utilizara estrategias retóricas que se utilizaban en ese momento, sino que Pablo, el mensaje de la cruz, debía de ser expuesto no por la elocuencia del predicador, sino por la sencillez del mensaje de Cristo. El mensaje de Pablo, por lo tanto, era la muerte y la resurrección de Cristo. A esto se le llama como el querigma. Querigma en griego es la proclamación o el anuncio. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, inmediatamente se iba a la sinagoga y ahí comenzaba a decirles que habían matado al autor de la vida, que habían crucificado al justo. Ese era el mensaje de Pablo. Hay una canción de Fermín Cuarto que dice: el mensaje concentrado, no diluido, sino concentrado. ¿A quién le gusta el café así bien cargado, bien fuerte? Concentrado, ¿no? Y si alguien viene y le echa agua, ya lo echó a perder. Y si alguien viene y le echa azúcar, ya lo echó a perder. ¿Qué toma un café con azúcar? Y si alguien le echa otra cosa, ya lo echó a perder. El café debe de ser amargo, como la vida, ¿no? Y Pablo estaba diciendo: el mensaje de Jesús debe de ser sencillo, debe de ser concreto, debe de ser directo. Yo anuncio la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Versículo 17 es lo que está diciendo Pablo
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a decirlo nuevamente. A la cuenta de 3 leemos el versículo 18. 1, 2, 3. Porque la palabra locura es la palabra en griego moria, que significa algo totalmente irracional, algo sin valor. Por otro lado, aquellos que creen y aceptan esta locura se convierten en el dunamis de Dios. Porque el poder de Dios, esa palabra poder en griego es dinamis. Amén. Ahora, Pablo está diciendo, la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, no se revela en cosas ocultas que se hayan guardado dentro de las costumbres humanas, dentro de los escribas, dentro de los doctos, sino que la sabiduría de Dios se revela en una cruz. Y esto pudiera parecer totalmente chocante, totalmente sin valor, totalmente irracional, pero ahí Dios decidió colocar su sabiduría en la cruz del Calvario. Amén. Dice en el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Te crees muy inteligente, muy docto, muy escriba? Voltea a ver la cruz de Cristo. Ahí está concentrada toda la sabiduría de Dios. Amén. Dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo está condenando la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana es una sabiduría corrupta, dado que la hacen personas que su corazón está en tinieblas, que su corazón está entenebrecido. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Amén. Y lo que está haciendo Pablo en esos versículos, está parafraseando un pasaje del Antiguo Testamento. Si me ayuda a buscarlo, Isaías 29:14. Vamos a leer Isaías 29:14. Y también, por favor, vamos a buscar Isaías 33:18. Isaías 29:14, cuando ya lo tenga, diga amén. Acuérdense que aquí estamos saltando del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Sale? ¿Ya lo tiene? 29:14. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Impresionante lo que está haciendo Dios. Amén. Obviamente Pablo no está menospreciando el intelectualismo cristiano. Pablo mismo era una persona totalmente versada, totalmente intelectual en todas las cosas de Dios. Amén. Pero él mismo reconoció que todo eso era absolutamente nada sin el amor de Cristo. Así que Isaías 33:18 dice lo siguiente. Isaías 33:18. Si ya lo tiene, diga amén.
Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en listas las casas más insignes? Aquí hay tres personajes. Número uno, el sabio, que pudiera ser los filósofos. Recordemos que los Corintios era una ciudad griega. Es decir, había filósofos dentro de esa ciudad. Los filósofos apreciaban mucho la sabiduría, estudiaban, se hacían preguntas. En este mismo pasaje se identifica a otra persona, al erudito, al escriba, al que se la pasa todo el día leyendo, investigando. Y también hay una tercera persona que es el disputador. El disputador es el que está siempre contendiendo con otros. Hoy entre nosotros conocemos que esas personas son los políticos. No hablan, están siempre lanzando mensajes, discutiendo, debatiendo. Hoy las guerras que se gestan en el mundo no es otra cosa sino una disputa política y poder geopolítico que quieren implementar en diversas regiones de nuestro planeta. Pero Dios está a punto, Dios en la cruz destruyó esa sabiduría, amén. Dice en el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, nuevamente estoy en 1 Corintios capítulo 1, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tú fuiste salvo por ver a una persona que no conocías y ver el dolor, porque así la Biblia lo dice, varón de dolores. Y la primera vez que yo vi la cruz, vi a una persona que estaba sufriendo. Vi a una persona que estaba desgarrándose por dentro y por fuera. Y fue levantado, y fue atravesado, y fue molido. Y en ese momento, cuando yo veo eso, entiendo que el que estaba ahí en esa cruz lo hizo por mí. Para colocarme en la posición correcta con Dios, para justificarme, para santificarme, para redimirme, amén. Dios en su sabiduría estableció que los hombres no podían venir a Él por su conocimiento, por su intelectualismo. La única manera de llegar a Dios es por medio de la cruz de Cristo. Si tú hoy estás aquí y no has mirado la cruz de Cristo como lo único y suficiente para tu vida, entonces déjame decirte que no vas a poder llegar a estar en la posición correcta con Dios, porque tu pensamiento, tus estudios, tu vida, lo que sabes, lo que aprendiste, no puede acercarte a Dios. La única manera, el único camino para acercarte a Dios es la cruz de Cristo Jesús. Amén. Así que la sabiduría humana está distorsionada por el pecado. La sabiduría humana, tú lo puedes ver, solamente es una sabiduría humanista. Tú vas a una universidad y preguntas, ¿cuál es el modelo que están siguiendo? Es un modelo humanista, es decir, centrado en el hombre. La sabiduría humana solamente centra todos sus esfuerzos en el ser humano. ¿Qué acaso hoy la ciencia no está diciendo que por medio de las células madres podemos nosotros volver a tener cosas que antes no teníamos o que habíamos perdido? Una pierna, un corazón, un órgano vital, por medio de las células madres. Todo eso está enfocando en el hombre, centrado en el ¿qué? En el ser humano.
No podemos llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Amén. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados. ¿Quién es llamado? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién es llamado? Para los llamados, así judíos como griegos, como iztapalapenses, como tlahuenses, o yo no sé de dónde vengas. Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿de qué? De Dios. Si se fijan en todos estos pasajes está hablando de la sabiduría humana, la sabiduría de los sabios, pero está la sabiduría de Dios. Ahora, si nosotros ponemos atención a esto y ya estamos llegando al final, es que Dios decidió salvar a los pecadores. Los pecadores no pueden salvarse por sí mismos. ¿A poco tú te puedes salvar por ti mismo? ¿Verdad que no? Necesitas un Salvador. Mediante la predicación de un mensaje tan simple, pero ese mensaje también es absurdo. Absurdo para los sabios. Absurdo para los entendidos. Absurdo para los versados. Absurdo para los estudiosos de aquella época. Ahora, aquí mencionan a dos tipos de personas. Mencionan a los judíos. Pablo está mencionando a los judíos. Dice que los judíos en aquella época pedían señales. Los judíos fueron y le dijeron a Jesús: haz la señal más maravillosa, haz el milagro más maravilloso. ¿Qué querían los judíos de Jesús? Querían que Jesús hiciera el milagro de librarlos del dominio de Roma. Todavía, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, los discípulos, todavía con el velo aquí en sus ojos y en su corazón, le preguntan a Jesús: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. ¿Qué significa esto? Que en el corazón de los judíos pedían una señal milagrosa, y esa señal milagrosa es que Jesús viniera como un líder político y los librara de la opresión y del dominio de Roma, y que estableciera un reino que es un reino eterno, un reino gobernado por el Mesías. Los judíos le pedían señales. Incluso cuando Jesús está en la cruz, los judíos pasaban y veían la agonía de Jesús y le decían: baja de la cruz. Si tú eres Dios, baja de la cruz. Los judíos de aquella época pedían señales. Y Jesús les contesta y les dice: ¿qué acaso no han visto lo que sucede enfrente de ustedes? Los cojos saltan, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, y a los pobres se les es anunciado el reino de los cielos. Y les dice Jesús: ustedes piden señales, pero son una generación perversa. La generación perversa pide señal. Se estaba Jesús dirigiendo a los judíos de aquella época y les dice: solamente les voy a dar una sola señal. La señal y el milagro de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Estuvo como muerto dentro de un pez. ¿Por cuántos días? Y al tercer día el pez, ¡paz!, abre su boca y Jonás sale. ¿A qué se refería? ¿A qué señal milagrosa estaba refiriéndose Jesús? A su resurrección. Amén. Los griegos, ¿qué pedían los griegos? Los griegos, usted y yo sabemos que cuando estuvimos en la escuela nos enseñaron que los griegos eran los que gestaron la sabiduría, los que gestaron la filosofía. Ahora, los griegos eran también muy religiosos. Tenían un panteón, tenían deidades. Y los judíos y los griegos, cuando escuchaban
que el mensaje cristiano consistía en un Dios que se encarnó y que murió, ¿qué crees que decían los griegos? Esto es ilógico, esto es tonto, porque una deidad no muere, una deidad es inmortal, una deidad no deja de ser Dios, una deidad puede tomar forma como la hacía Zeus. Zeus era el dios griego, el cual cuando venía a la tierra tomaba diferentes formas, tomaba formas de humanos, tomaba formas de animales. Un dios no muere. Por lo tanto, los griegos cuando veían el mensaje del cristianismo que era que su Dios había muerto en la cruz, decía, esto es totalmente ilógico. Esto es totalmente insensato. Jesús era un escándalo para los griegos. Jesús era una piedra de tropiezo para los judíos. Pero para nosotros, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, ¿qué es para nosotros? Cristo es poder y Cristo también es sabiduría. Di conmigo, poder y sabiduría. ¿Qué es Cristo para nosotros? Poder y... ¿Qué es la cruz para nosotros? Poder y ¿qué? Sabiduría. Versículo 25, estoy por terminar. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Este pasaje podría decirse como los débiles y los necios. La mayoría de los discípulos de la iglesia de Corintio eran de origen humilde. Había esclavos. Los esclavos eran en esa época carentes de derechos o de privilegios. Recordemos que en aquel momento no había educación pública. ¿Quién ya terminó la primaria? Levanten la mano. Todos los que levantaron la mano y que terminaron la primaria, en comparación con los corintios que no habían ido a la escuela, porque la escuela solamente era para los nobles, para los que podían pagar la educación privada, ustedes que acabaron la primaria eran más sabios que cualquier integrante de la iglesia de Corintio. Pablo les está diciendo, vean, ustedes son los débiles y son los necios. No han ido a una educación pública. Ahora, ojo, era la mayoría de los hermanos en Corintios era de esta condición. Eran comerciantes, eran esclavos. Pero dice aquí, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, sí había personas sabias dentro de la fila de los corintios. Sí había personas pudientes dentro de los corintios. Sí lo hay, había ricos, pero no era la mayoría. La mayoría era gente humilde, la mayoría era gente débil. Ahora, desde la época del mundo, de aquella época, los integrantes de la iglesia de Corintio eran débiles y eran necios. Y Pablo se los está recordando. Y Pablo se los está recordando porque Pablo está escribiendo a una iglesia donde la mayoría sentía mucho orgullo porque se movían entre ellos los dones del Espíritu Santo. Pero Dios había elegido, había escogido a estos débiles y a estos necios con una sola finalidad: avergonzar la sabiduría humana y a los poderosos. Imagínate, tú eres un cristiano de Corintios que no has ido a la escuela porque eres un esclavo, eres un comerciante, no lo puedes pagar, pero de repente venía sobre ti el Espíritu Santo y Dios te empezaba a hablar de sabiduría, te daba el don de ciencia, el don de conocimiento, y empezabas a decir a la gente lo que Dios te decía. Empezaba Dios a abrirte el corazón de las personas. Y entonces los sabios, los poderosos, los nobles de aquella ciudad de Corintios decían: wow, este es un
iletrado, este no ha podido pagar. ¿Cómo tiene tanta ciencia y tanta sabiduría? Porque esa ciencia y esa sabiduría había venido de Dios. Dios había llenado a los corintios con mucha ciencia, con mucha sabiduría. Ahora, imagínate, la mayoría de ellos no podía pagar clases particulares, pero estaban siendo enseñados por Apolos, que era un judío de Alejandría totalmente versado. ¿Qué tan importante es que en las iglesias estamos aprendiendo la sabiduría de Dios? Cosas eternas, cosas que no acaban, cosas que son inmarcesibles, que no se marchitan. Y aún así en ocasiones las despreciamos. Despreciamos, y por ejemplo ahorita que ni siquiera he cumplido la hora y ya están muchos bien nerviosos porque ya se quieren ir. Pero los corintios, que no habían ido a la escuela, que no habían tenido un título universitario, por decir algo, valoraban cada enseñanza que les daba Pablo, que les daba Apolos, que les daba Pedro. Porque lo que Dios estaba haciendo por medio de los corintios es avergonzar la sabiduría humana y avergonzar a los poderosos. Amén. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Busque Mateo 25, Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Pablo les está recordando a los corintios que todos, la mayoría de ellos son pobres, son débiles, son humildes, son esclavos, pero a pesar de todas esas limitaciones, que para el ojo humano eso es lo débil y lo despreciado, para Dios son honrosos, porque forman parte del cuerpo de su Hijo. Amén. Mateo 11, 25 dice, Jesús está hablando: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Todo el evangelio está puesto a tu disposición. Amén. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la figura de Cristo, la sabiduría de Dios está puesta a tu disposición. Amén. Aunque el mundo quizás considere a nosotros como nada, dentro de los planes de Dios, tú y yo ocupamos una posición de honor. Dice Efesios que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Jeremías 9, versículo 23, y con esta última cita concluimos. Jeremías 9, versículo 23. Jeremías 9, 23. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Eso no es nada. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo, el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.